Esto es tarde pero temprano, estamos en Del Plata hasta la 1 de la madrugada. Aquí esta noche hablando con Enrique Márquez, autor de Puede Fallar, junto a Alejandro Borgo, un libro que habla sobre las predicciones fallidas de una serie de innumerable cantidad de personajes que tienen que ver con las predicciones, con los horóscopos, con las videncias o como se llame. Decía Orangel en 1996, en las predicciones 1996-97, probable suicidio masivo de ovejas. Maravilloso. Probable suicidio masivo de ovejas, extrañas formas de autoexterminio de ovejas en zonas rurales de grandes extensiones. No dijo nada con esto. Sí, no solo que no dijo nada, sino que las ovejas tampoco se quejaron, pero Dolly tendría algo para decir, tal vez, ¿no es cierto? En el libro, en una parte, empiezan a hablar de astrónomos o astrólogos, mejor dicho, serios y no serios. ¿Y hay diferencia? No, en realidad no hay. Lo que hablamos es más que nada como ellos se autotitulan, porque una de las técnicas que suelen utilizar es desprestigiar a personas similares a ellos que realizan las mismas prácticas para que la gente lo vea como serio. Es una técnica muy conocida, no solo entre los astrólogos, sino también entre estos señores que se presentan como videntes, parapsicólogos o mentalistas. Entonces vamos a leer algunas noticias de algunas entrevistas de Orangel donde habla de los astrólogos de la televisión, que son charlatanes, de los que hacen horóscopos, o escuchamos a Lili Julios, que la astrología que ella practica es científica, pero lo que hace Hilda Evelia es puro charlatanismo y no es serio. ¿Y es una señora que ha vivido así 12.000 años? Sí, la señora que ha reencarnado, que fue una sacerdotisa egipcia durante mucho tiempo. Pero bueno, acá lo interesante es que la madre de todo esto en realidad es la astrología. No importa quién sea el personaje en estos momentos. Nosotros exponemos los más conocidos, pero no olvidemos que hay mucha gente que cree en esta posibilidad. Pero eso iba, digo, desde que mundo a mundo, Alejandro Magno tenía un astrólogo al lado de él. Seguro. Y bueno, hay muchos... Ciro debería tener un astrólogo, y Hitler... Reagan también lo tuvo. Reagan, claro. Y vaya a saber cuántos otros, ¿verdad? Una pretensión muy humana esto de pretender adelantar el futuro, ¿verdad? Desde ya. Tuvimos a un personaje también, López Rega, conocido como astrólogo, que ha publicado un libro. Y bueno, eso no quita de que esto sea puro charlatanismo. No nos olvidemos que cuando nace la astrología era en una época muy diferente a la de ahora. Tenemos que remontarnos a 3 milenios antes de Cristo, en la época de los caldeos, en Babilonia. Y bueno, de esa época a esta, la astronomía nos ha dado satisfacciones en cuanto a conocimiento científico de muchas cosas, y más las que nos pueda llegar a dar. No vamos a encontrar a un astrónomo hoy que diga que la astrología es algo científica, pero no es porque simplemente descrea de esto en forma, digamos, natural, sino simplemente porque todas las investigaciones que se han llevado a cabo y que, vale destacar, no la han hecho los astrólogos, sino los científicos, los investigadores, han refutado la hipótesis astrológica. Yo creo que uno de los trabajos más interesantes y más lapidarios tal vez para la astrología, y creo que de ahí ya no sería necesario mucho más que hablar sobre el tema de investigación de estas cuestiones, es un trabajo de un físico norteamericano de nombre John Carlson, que llevó a cabo un trabajo en la Universidad de Berkeley en común acuerdo con 20 astrólogos que pertenecían, en principio se presentaron 28, pero se redujo a 20 porque 8 no aceptaron participar de esta investigación, y pertenecían a la sociedad de astrólogos más importantes de Estados Unidos. Planificaron, hicieron un diseño experimental, estuvieron de acuerdo con el protocolo de investigación para ver si se podía demostrar la hipótesis astrológica en cuanto a conocer la personalidad de una persona a través de la fecha de nacimiento, hora y fecha de nacimiento. Y esto fue confrontado, fue un trabajo doble a ciego, o doble ciego, como se dice en investigación científica, con un grupo control y otro experimental, y los resultados no superaron lo esperado por el azar. Es más, se obtuvo mejores resultados con un test psicológico reconocido en la investigación de psicología que lo que ellos daban como aciertos desde lo astrológico, carta astral. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con investigación, y podríamos enumerar, pero decenas de investigaciones hechas por científicos, han refutado la hipótesis astrológica. Entonces acá lo importante es qué es lo que se practica. Si practicamos una pseudociencia, obviamente el que la practica va a estar en el terreno de lo pseudocientífico. Llámese Orangel, allí o quien fuere, por más que diga o no que es serio.
Lo que me preocupa, digo, no solamente, bueno, que digan las pavadas que dicen, sino que se meten con temas tan sensibles. Uno se remite a tu libro y la señora Mirta Latina en la revista Flash, claro que es poco serio el medio, el 17 de marzo de 1987 dijo, hay posibilidades de que la familia vuelva a ver a Osvaldo Sivak. Me animo a decir que la familia tiene un 70% de posibilidades de volver a verlo. Repito, esto lo dijo Mirta Latina en la revista Flash el 17 de marzo de 1987. El cadáver de Osvaldo Sivak, asesinado de un balazo en la nuca, el 12 de agosto de 1985, fue hallado el 5 de noviembre de 1987. Es decir, unos 6 meses después de la pavada que dijo Mirta Latina en la revista Flash, ¿no? Seguro. Digo, son implacables. Ellos opinan y predicen sobre todo. Y en el montón algunas van a pegar, me imagino yo, ¿no? Y con respecto a ese tema, hay en el libro, en un capítulo algo muy interesante, ¿no? con respecto a un señor de nombre Néstor Barral, que participó en un programa 9 Diario, cuando estaba 9 Diario en Canal 9, donde hicieron una especie de sesión espiritista, si le podíamos llamar así, donde él, conjuntamente con una señora de nombre María Angélica, según se autotitulaba parapsicóloga, decían que se iban a poner en contacto con Osvaldo Sivak porque habían tenido una visión. Y bueno, frotando un vidrio de una mesa, dijeron poder estar en contacto con él. En el momento que se intentan poner en contacto y reciben las señales telepáticas de Osvaldo Sivak ya había muerto hacía unos cuantos meses atrás, y sin embargo crearon una falsa expectativa porque en ese momento no se sabía dónde estaba Osvaldo Sivak, y cualquier familiar que estuviera viendo puede pensar que todavía hay algo de eso. Sí, lo que yo nunca criticaría, digo, es la actitud, por ejemplo, de Páez Vilaró, ante la pérdida de un hijo, recurrir a un brujo o a un vidente o a un astrólogo. Bueno, me parece que en la desesperación uno tiene derecho a recurrir a esta gente, pero me parece que lo que no tienen derecho en todo caso a crear falsas expectativas es esta manga de gente, ¿no? Claro, tuvimos un caso muy reciente que por cierre del libro no tuvimos tiempo de incluirlo, pero fue el caso del niñito que falleció en este pozo, que estuvo conmocionado el país. Cristian. Claro, creo que era Cristian el nombre, y hubo una parapsicóloga de turno que nunca falta de la zona que dijo que el chico estaba con vida y que, bueno, tenía las mejores posibilidades, y ya vimos en qué terminó esto, y los padres quizás estuvieron frente a esa expectativa pensando que lo iban a recuperar, y después viene la doble desilusión, porque se crea una desilusión al ver los resultados. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso con esto. Por eso hablamos, hay gente que es crédula y puede arriesgar ese tipo de vaticinios. Bueno, pero acá lo que importa es quién recibe el mensaje. Por eso cuando yo hacía esa división de aquellos que creen en estas cuestiones y aquellos que ni ellos la creen, lo importante acá es no pensar en esas dos divisiones, sino en el que recibe el mensaje, porque la víctima va a ser siempre una, más allá de que uno crea o no crea en esto. Ya lo hemos visto con casos notables en estos grupos sectarios, a veces religiosos, que a través de un líder, nadie puede dudar que el líder esté convencido de eso, pero puede llevarlos a un desastre también, ¿no es cierto? Quizás el paralelo sea como magnificar la situación, pero como para que se entienda que a veces la credulidad de una persona, por más que sea honesta de su parte, no quiere decir que esté dentro de lo razonable. Sí, estaba pensando en algunas películas americanas, últimamente ha aparecido la figura del psíquico, ¿no? El psíquico que ayuda a un detective a averiguar la causa del crimen o quién lo mató al personaje. ¿Existe el psíquico o no? A tu criterio. Bueno, el psíquico sería lo mismo que acá los que se denominan videntes o parapsicólogos, o como mejor se los quiera llamar. El término es lo menos importante, algunos se denominan paragnostas, otros clarividentes, clariaudientes. El psíquico es un término allá en Estados Unidos o en Europa, a veces se ha utilizado este término más que como vidente, pero es lo mismo en realidad. Como tal existe, como que tiene pretensiones de ser psíquico, y de ahí a que lo sea es otra historia, y es lo que tratamos de demostrar, que hasta la fecha no hay ninguna prueba científica de esto. Es más, cuando mencionamos el hecho de haber utilizado por algunos organismos oficiales de Estados Unidos a estos pretendidos psíquicos y fue un fracaso, evidentemente estamos hablando de una plana mayor que se ha dedicado a investigar a estos personajes. ¿Pero qué pasa con los pensamientos? Digo, yo no soy un profesional de esto, de andar averiguando ni prediciendo cosas, digo, pero en algún momento en la vida de uno ha tenido un sueño precognitivo o ha tenido un pensamiento precognitivo. Digo, uno piensa muchas veces en mi hermano, doy la vuelta a manzana a la esquina y ya me encuentro con mi hermano. Y yo lo anticipé de alguna manera. Seguro. Digo, ¿eso tampoco crees? ¿En eso tampoco crees? No, de hecho ocurre y nos puede ocurrir a cualquiera. El tema pasa por la interpretación. Cuando uno hace una falsa relación de causa y efecto, cae en el pensamiento mágico. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta, y esto es lo que yo siempre recomiendo,
es no minimizar las coincidencias. Las coincidencias existen, el azar existe, y como mejor ejemplo de eso tenemos una lotería, tenemos un casino, porque si no, ese negocio se hubiera ido a pique, obviamente. De hecho, el azar existe, la posibilidad de que uno vaya un día al casino y gane y reviente la banca, está. Que uno gane en un billete de lotería, una cifra importantísima, está, y de hecho lo vemos de a diario. Sí. Que uno tenga un sueño precognitivo, si uno hace algún cálculo estadístico muy importante, un libro muy interesante de John Paulos, un matemático norteamericano que hace referencia a esto de los sueños precognitivos o sueños premonitorios, como algunos los quieren llamar, o proféticos, donde habla de el cálculo que tendríamos que hacer estadísticamente dentro de una población, de cuántas personas están durmiendo en una noche y cuál es la probabilidad del azar de que alguien tenga un sueño que coincida con algo que ocurre al otro día. La probabilidad es tan alta que dice que no es imposible. Es más, lo paranormal o extraordinario, sobrenatural, sería de que no ocurriera una coincidencia entre alguien que sueñe determinada situación y que luego no ocurra. Él hace todo un cálculo que sería engorroso ahora mencionarlo, y por otra parte hay que saber mucho de estadística en estas cuestiones, pero para que veamos cómo magnificamos o a veces determinados hechos y le damos un atributo que no tiene que ver con la causa. Lo mismo mucha gente dice, yo estoy pensando en alguien y suena el teléfono. Lo que pasa es que uno siempre recurre, y acá se aplica lo de memoria selectiva que nosotros elaboramos bastante en el libro, olvida todas las veces que pensó en alguien y no sonó el teléfono. Entonces, si lo tomamos desde lo estadístico y hacemos una sumatoria de las veces que sonó el teléfono, que quizás fueron 50, y en las 51 sonó el teléfono, eso estadísticamente no significa nada, o sea, es mero azar. Es como trabajamos todos en investigación científica, porque si no estamos jugando contra el azar. Entonces, lo que no hay que hacer es desmerecer el azar. Las coincidencias pueden existir. Por lo tanto, los hechos existen, pero no podemos atribuirlos a algo paranormal, telepático, profético. ¿Y aquella mitología que dice que usamos nada más que el 10% de nuestra capacidad mental? Así es, una mitología. Yo estoy buscando, en principio, alguien que me pueda decir cuál es el 100% de la capacidad, porque si uno quiere establecer un porcentaje de un 10% o de un... Claro, habría que pensar en Kung Fu. ¿Cómo establecieron ese 100%? Porque ningún test psicológico hasta el momento puede demostrar que nosotros tenemos una capacidad mental del 100% o del 30% o del 50%. Entonces, eso fue un mito. En realidad tiene un origen el mito. En Estados Unidos alguna vez a alguien se le ocurrió decirlo y alguien lo tomó como algo serio, pero fue simplemente una mención que se hizo, y toda una corriente de pensamiento se acaparó de ese mito, porque no hay otra forma de dominarlo, pero nadie lo ha podido mostrar. Hasta la fecha no tenemos forma. Por otra parte, hay que usar el sentido común. Establezcamos cuál es el 100 para saber ese 90 cómo tenemos que llegar para alcanzarlo.